Amigos, amigas, nuevamente con ustedes, pues lo prometido es deuda. Les dije que iba a hablar de que no procede la extradición de Rafael Caro Quintero. Entonces, antes de entrar al tema, quisiera pedirles, por favor, que hagan llegar este mensaje, este comentario, a la señora gran periodista Anabel Hernández, al periodista Vicente Serrano, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores. Que se sepa la verdad. Esto es historia de la aplicación de la ley. Es lo que no se podía hacer antes. Hoy, afortunadamente, tenemos la oportunidad y entonces comenzaré así. Miren, los delitos que se le imputan en los procesos acumulados los cometió Rafael Caro Quintero en México antes de la fecha que lo detuvieran en San José, Costa Rica, en 1985. En ese entonces existía un tratado de extradición con los Estados Unidos de Norteamérica, suscrito en 1975 por el presidente Luis Echeverría Álvarez, y aunque se dice que se ratificó en el Senado en el año de 1978, esto no sucedió o se perdió el acta respectiva, porque curiosamente se ratificó o se volvió a ratificar en sus términos en el año 2000. Así las cosas, debemos remitirnos para este tema a la ley de extradición, que exige varios requisitos, los cuales no se cumplieron por parte del país requirente. País requirente es el país, es Norteamérica en concreto. Entre otros, que Enrique Camarena estuviera legalmente acreditado en México como agente de la DEA, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Embajada Norteamericana, pero ello no sucedió. Por otro lado, el juicio seguido a Caro Quintero en la Unión Americana no cumplió con los requisitos del debido proceso, esto es, el derecho de audiencia, defensa y de aportar pruebas en el sentido de que no haya introducido marihuana a aquel país, que hubiese dado muerte a Enrique Camarena. Además, se trata de los mismos delitos o hechos por los que ya fue juzgado en México. En tales condiciones, esa petición de extradición no procede por ser violatoria de los artículos 22 y 23 constitucionales, y porque en aquel juicio en el extranjero le impusieron una pena de prisión imposible de cumplir, pues fue sentenciado a 150 años de prisión y después cadena perpetua, pena que inclusive se llama inusitada por el artículo 22 constitucional. En el mes de febrero de 1988 se llevó a cabo la reunión en Mazatlán, Sinaloa, entre el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y Ronald Reagan, sin agenda que diera a conocer los temas a tratar, pero de alguna manera se supo que aquel presidente norteamericano vino a negociar la extradición de Rafael Caro Quintero, que afortunadamente no se llevó a cabo, porque en esos días se presentó en el juzgado a mi cargo una demanda civil de daño moral, acción noxal le llamaban los romanos, por el dinero que le habían confiscado en aquel país a uno de los abogados de Rafael Caro Quintero. Admití la demanda con el número 1, diagonal 1988, lo que se puede consultar en el otrora juzgado primero de distrito en Hermosillo, Sonora. Emplacé a los demandados, que eran entre otros los agentes de la DEA, radicados en Hermosillo, Sonora. Uno de ellos actualmente está vivo y está jubilado. Su apellido es Berreyesa. Al cónsul de Hermosillo también lo emplacé, y al procurador de los Estados Unidos de Norteamérica. Tales agentes rebeldes y groseros se negaban a recibir el emplazamiento, pero este se llevó a cabo, y también se negaban a contestar la demanda, argumentando inmunidad diplomática por el Tratado de Viena.
pero como no acreditaron su legal estancia en el país como agregados en la embajada en su calidad de agentes de la DEA, no eran beneficiarios de esa inmunidad. En fin, tal demanda produjo un escándalo público y además admití una demanda de amparo contra la extradición y me hablaron por teléfono de la PGR, de Gobernación y de Relaciones Exteriores y les dije categóricamente que no procedía la extradición por los motivos ya expuestos. Todo ello molestó al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquel entonces, quien se molestó por mi actuación debido a sus intereses, pues quería ser embajador en la Unión Americana al retirarse como ministro. Y él, en Tijuana, Baja California, sí recibía dinero del narcotráfico, me consta. Producto de tal dinero, tenía inmuebles en el estado de California de la Unión Americana. Como prueba de lo antes dicho, pueden consultar la revista Proceso número 596 del 4 de abril de 1988, los diarios locales y nacionales de finales de febrero y del mes de marzo de dicho año, sobre todo el periódico Ovaciones del 24 de febrero de 1988, que en ese momento, y en este momento se los muestro. Miren, aquí está la revista Proceso, el número ya se los dije, y aquí está un comentario del periódico Ovaciones, ¿sí? Ya les di los números y pueden tomarlos como fuente para que pues no se diga que estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? A la fecha, Rafael Caro Quintero ya obtuvo su libertad porque él no mató a Camarena, ni introdujo ni exportó marihuana a aquel país, pues toda la vendía en México, concretamente en el rancho El Búfalo. Hasta ahí llegaban los compradores, me consta, ¿sí? Y hasta esos lugares donde llegaban los compradores fue precisamente Enrique Camarena quien a tiempo atrás renunció a la DEA y se introdujo, ¿verdad? Y se infiltró en el narco como conseguidor de compradores de la marihuana que cultivaba Rafael Caro Quintero, y Camarena se sorprendió al ver cerca del rancho El Búfalo a los agentes de la CIA, quienes entregaban armas para que fueran trasladadas a los contras de Nicaragua, ¿sí? Entonces, por ello es que la CIA dio las órdenes a Miguel Ángel Félix Gallardo de asesinar a Camarena. Para mejor ilustración de lo que vengo relatando, les recomiendo la película mexicana protagonizada por Antonio Aguilar llamada Lamberto Quintero y la película protagonizada por Tom Cruise que aparece con el título American Made, ¿sí? Solo en América. Vean esas películas y ahí se ilustrarán más sobre los temas que estoy platicando. En conclusión, Rafael Caro Quintero no asesinó a Enrique Camarena, ni introdujo marihuana a la Unión Americana. Así pues, solo por sembrar y vender esa hierba y la muerte de Camarena, fue sentenciado a sufrir una pena de prisión de 40 años, de los cuales ya cumplió 28. Como se ve, ahora lo exhiben como uno de los delincuentes más buscados por los gringos. Ello es violatorio de sus derechos humanos y de sus derechos fundamentales, antes llamadas garantías individuales. Por tal motivo, según tengo información, ya recurrió a los tribunales internacionales. Otro punto importante es que fue juzgado por un juez del Fuero Común en Guadalajara, Jalisco, por el homicidio de Camarena. Obtuvo una sentencia que fue apelada y finalmente promovió un amparo directo en un tribunal colegiado federal de Jalisco. Los magistrados de ese tribunal, con toda honestidad, y lo repito, con toda honestidad, ¿sí?, y por la importancia y trascendencia del asunto, lo remitieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sexenio de Peña Nieto. Y esta Suprema Corte devolvió el asunto, así, no le dio importancia. O sea,
que no lo atrajo porque no lo consideró importante o trascendente. Pero curiosamente, cuando ese colegiado le otorga la libertad a Rafael Caro Quintero, el famoso procurador mentiroso, en el caso de Rafael, mismo procurador que ahora bien merece de mi parte el mote de Pinocho. Además, se dice ser dueño de la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa, pues dijo que nada sabía de esa libertad, que no estaba enterado. No obstante, y que no se le olvide a ese señor, que en cada tribunal colegiado hay un ministerio público de la Federación adscrito, por lo que no es creíble la postura que adoptó Pinocho al decir que no estaba enterado. De inmediato se reunió con Osorio Chong, este señor Pinocho, con Osorio Chong, secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, y el esposo de la gaviota, y así ordenaron al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que admitiera una revisión, la cual es totalmente improcedente, y los ministros de esa época revocaron la libertad. Contra tal determinación, también los abogados de Rafael Caro Quintero ya introdujeron, ya se están defendiendo en los tribunales internacionales. Y aquí quiero comentarles, siempre en la Suprema Corte se dice, vamos a hacer una nueva reflexión del tema. Ojalá la hagan ahora, pero para revocar esa orden de reaprehensión que tiene. Pues bien, ya está tratando de invalidarse esa orden en los tribunales internacionales, como lo dije anteriormente. Pues es totalmente violatoria de sus derechos humanos, es contraria a la ley, a la jurisprudencia y viola el principio de seguridad jurídica, porque ilegalmente se revocó una libertad legalmente concedida. Y esto trae como consecuencia no solo la inseguridad jurídica, sino que el señor ande a salta de mata y pretendido por los gringos injustamente. Continuamos, pues miren, por lo tanto considero que el señor don Rafael Caro Quintero no debe ser extraditado, y si llegara a ser detenido tendría que ser remitido a un cerezo federal mexicano, pero como sentenciado tiene derecho a dos beneficios: la libertad condicionada por haber cumplido el 50% de la pena de prisión y la libertad anticipada por haber cumplido el 70% de esos 40 años de prisión, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal que promulgó más bien, ¿verdad?, y publicó precisamente Peña Nieto, ¿verdad? Entonces les digo a los periodistas chayoteros que tienen mucho interés en que Rafael Caro Quintero sea detenido, y otros enemigos del actual régimen quieren su detención, pero se podrán dar cuenta que para nada sirve tal detención, y los gringos no tienen el derecho a la extradición que pretenden y que fue negada desde tiempos de Miguel de la Madrid, y ya pasaron muchos sexenios, a saber, el de Salinas, el de Zedillo, el de Fox, el del comandante Borolas y el de Lord Peña. Siempre fue negada la extradición, entonces no procede. Vamos a entrar en materia conociendo a Rafael Caro Quintero. ¿Quién es Rafael Caro Quintero? Pues es un señor de 68 años, muy trabajador, y quiero decirles, todo me consta, porque ahorita les digo por qué. Muy trabajador, inteligente, tiene carácter agradable, es ameno, hábil en los negocios, un excelente agricultor, ganadero, criador y entrenador de caballos. Le gusta hacer bromas, pues en algunas ocasiones lo visité en el Reclusorio Norte, porque después de renunciar como juez, fui su defensor y me ocupaba de elaborar demandas de amparo para que no lo trasladaran a otro reclusorio. Un interno le invitó un cigarro de marihuana y le dijo, con esa sonrisa que lo caracteriza, no consumo lo que vendo. Hasta a mí me causó risa. En otra ocasión, alguien llegó y le dijo, Rafa, un amigo me propone que arregla todo para que te fugues.
y en una forma muy práctica le contestó: ¿para qué me fugo si me vuelven a encontrar y me detienen otra vez? En otra ocasión, un coprocesado le dijo que sus esposas y amigas se iban a reunir para ir a protestar ante el presidente de la República. Y le dijo: las mujeres no tienen por qué meterse en este asunto. Esto es cosa de machos. Ellas no andaban sembrando mota con nosotros. Ahora, la excelente entrevista que tuvo con la gran periodista, escritora e investigadora Anabel Hernández, lo vi más suelto en su forma de hablar, seguramente porque en los cerezos donde estuvo lo obligaron a estudiar y a socializar. Es buen tipo, derecho en sus tratos, hombre de palabra, le gusta la música, le gusta el baile, le gusta el billar, el voleibol, no usa tenedores para comer la carne asada o el pollo, le gusta platicar y lo veo resocializado, contento de su reinserción, ¿sí?, social, por lo que le deseo que pronto arregle su situación jurídica para que lo dejen en paz, como él lo ha venido pretendiendo. Por lo tanto, le mando saludos y le envío mis respetos, a la vez que le sugiero que le diga a sus abogados que en su caso pongan todo su talento. En palabras más familiares, le digo que se pongan truchas. Mexicanos, no olvidemos que el narcotráfico es un problema mundial, global, que México solo hace lo que puede, porque las órdenes las emite el dueño del balón, el dueño del negocio, el dueño del mundo, que es nuestro vecino, que además los gobernantes de tal país tan poderoso tienen que darle una rebanada del pastel a los jefes de las mafias, la italiana, la china, la coreana, la rusa, la irlandesa y la afroamericana y otras. Ellos son los que distribuyen la droga a la mayoría de países del mundo. Ellos son los creadores de los capos mexicanos. Saludos, Rafa, ya para despedirme, y a tu familia también, principalmente a tus hermanos, a Miguel Ángel y a Luis Jorge. Felicidades, tienes un gran hijo en Héctor Rafael Caro Elenes. Es el orgullo de México, y lo repito, tu hijo Héctor Rafael Caro Elenes es el orgullo de México, porque nos ha representado dignamente en las competencias internacionales del deporte ecuestre, equitación. Pues nos ha dado muchas medallas de bronce y de plata. En la última Olimpiada trajo medalla de plata de Inglaterra, me parece. No cabe duda que heredó tu casta, tu temple y tu arrojo. Es cuanto puedo decirles, amigos, de este tema de Rafael Caro Quintero. Así es que nos vemos en la próxima para hablarles de los periodistas y de sus errores. Si les gustó, háganmelo saber. Gracias.